haga falta. Me llamo Manel y soy jubilado, antiguo pequeño empresario, y en este momento pertenezco a los yayoflautas de la casa. Alguno pensará que hace un elefante en una cacharrería. Bien, soy responsable del área de información y nosotros no propugnamos solo luchas contra, sino también luchas a favor de. En este caso, estamos aquí porque necesitamos información. No podemos estar luchando en favor del estado de bienestar que se nos va por entre los dedos si no tenemos mayor información. Una mayor información, tanto en la red como en todas partes, significa, primero, cuanta más información, habrá menos corrupción. Cuando las entidades públicas estén trasladando a la red toda la información de sus movimientos y sus contratos con los proveedores, menos facilidad habrá para hacer trampa. El señor Maragall dijo que el problema estaba en un 3%. Se equivocaba. No es un 3%, es un 10%. Lo he vivido como empresario en mis carnes. 3% posiblemente sean las grandes contratos. Los contratos a nivel de empresa pequeña es un 10%. Nosotros consideramos que ¿quién tiene miedo a la información? El que tiene miedo, el que tiene algo que ocultar. Yo no tengo miedo a que me tenga una cámara de televisión que me esté viendo como paso por una acera, si no tengo pensado pegarle un tirón a la abuela que me venga de frente. Si simplemente estoy paseando, no tengo ningún miedo de que nadie me vea. Necesitamos información. Necesitamos toda la información que todos los poderes públicos nos puedan dar. No darnos a nosotros, sino colgarnos a nivel de que todo el mundo pueda tenerlo. La red no solo es un centro de información, también es un mentidero oficial. No es la primera vez que yo, como responsable del área de información de los yayoflautas, he contestado a alguien que ha colgado algo en la red diciendo esto es mentira, haz el favor de retirarlo, porque estás engañando a todos los compañeros. Que se utiliza mucho el copiar y pegar y aquello resalta. Pero tampoco puede ser que, como por ejemplo hace no un mes todavía, solicitamos una información a la embajada de Islandia y ni siquiera han tenido la dignidad de contestar. Necesitamos información. Adelante, no solo a las personas que han intervenido hoy y a los ayuntamientos, sino a todas, todo lo que algo sea público. La ciudadanía necesita información. Cuanto más información, menos corrupción. Transparencia significa eficacia. Opacidad, corrupción. Corrupción, la quiebra de un país. Gracias. Gracias. Enlazando con esto, Carlos, dado que necesitamos más información para transparencia y para la lucha contra la corrupción y también para el negocio, para muchísimas cosas,
desde tu opinión como experto, ¿por qué crees que no se abren más datos? ¿Es una cuestión de mentalidad, de necesidad de educación en todos los sentidos de la educación y en todos los ámbitos posibles, tanto al funcionario como al ciudadano? O sea, no sé, igual necesitamos un asesoramiento, formación a la gente reutilizadora. ¿Cuál es tu visión? Bueno, en primer lugar, quería comentar que evidentemente lo que estamos viendo un poco en esta mesa pues son ejemplos evidentes de que las cosas pues todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Aquí tenemos un poco la representación de gente con creatividad, con ganas de desarrollar aplicaciones útiles para la ciudadanía. Tenemos gente con capacidad de análisis, con capacidad de denuncia, cosas muy necesarias. Tenemos a una sociedad civil necesitada de información y de traductores de la información, y una de las cuestiones que para mí es fundamental es la colaboración entre todos. O sea, al fin y al cabo, de las cuestiones que menos hay en el mundo del Open Data es un diálogo creativo entre los promotores de las iniciativas de apertura de datos y los consumidores, reutilizadores de esos datos. O sea, no existe ese diálogo, ¿no? Aquí podemos decir, bueno, ¿y qué datos te interesan? Hombre, pues todos, evidentemente, con unos objetivos o con otros totalmente lícitos, pero interesa toda la información, ya lo decíamos hace un momento. El dato tiene que ser abierto por defecto y además hay que enchufar el Open Data a los back office de la administración pública para que ese dato sea de calidad, actualizado en tiempo real, útil, íntegro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero el tema de la colaboración para mí es la asignatura pendiente. No existe ese diálogo, la administración no sabe muy bien qué es lo que tiene que ofrecer, el reutilizador no sabe qué es lo que tiene la administración para ofrecer. O sea, a veces estamos aquí en el asunto del huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué abro primero? Pero no estoy preguntándole a nadie qué es lo que necesita, ¿eh? Entonces, bueno, diálogo, esa es una de las cuestiones. Evidentemente es necesaria formación porque hay que saber de formatos, de estándares, hay que saber hacer visualizaciones, la gente tiene que entender, el ciudadano tiene que entender el dato, no solo el dato, sino la interpretación de los datos. Evidentemente antes surgía por ahí el tema de la brecha, no todo el mundo utiliza su smartphone o el mega flash este que vemos en que te lo pinta todo bonito, ¿no? O sea, no todo el mundo puede hacer esto, ¿no? Es necesaria formación, pero colaboración y utilizar herramientas, y con esto termino ya, instrumentos que ya existen, existen y en el ámbito municipal existen, sobre todo, y insisto, ámbito municipal porque es muy importante, porque nos interesa mucho lo cercano. Existen instrumentos de desarrollo económico, existen instrumentos de trabajo colaborativo, existen ya mecanismos en marcha que están promoviendo colaboraciones en muchos sentidos, en muchos ámbitos de aplicación, pero no se están utilizando en este contexto del Open Data, ¿no? En definitiva, creo que diálogo, colaboración son retos que todavía no han arrancado siquiera. Gracias. Te hago la misma pregunta, Xavier, ya que eres del ámbito de la administración pública, ¿por qué no se ha abierto más datos? Intuyo, bueno, uno de ellos ya lo has comentado antes, que era el coste económico, y hay muchísimos más razones. Y hablas y después ya hay gente del público. A ver, yo creo que hay una cosa que es importante, y es que creo que hay una cosa que la hemos hecho mal. Y me agarro a lo que dice Carlos. O sea, hemos abierto lo que nos ha parecido que teníamos que abrir, pero no hemos preguntado. Y eso es un problema. Es decir, si abres información y no preguntas, te puedes encontrar que estés abriendo cosas que no se necesitan. Con lo cual, yo creo que ahí nosotros abrimos, cuando arrancamos estamos hablando de 3 meses y algo. Arrancamos con 50 datasets y esos datasets los arrancamos a partir de la información que disponíamos y lo que intuíamos, porque no habíamos preguntado, lo que intuíamos que se necesitaba. El crecimiento que hemos tenido hasta los 90 siguientes ha sido a base a preguntar. Oye, ¿hay necesidad? ¿Tú necesitas eso? Oye, pues voy a trabajar para darte esos datos. Luego hay otra cosa. Ponemos datos a disposición, pero no promocionamos.
O sea, parece ser como si sencillamente poniendo los datos en el portal ya hemos hecho el trabajo. ¿No? Pues tenemos que hacerle llegar a los reutilizadores, la gente que lo puede utilizar, a empresas, tenemos que comentarles que tenemos esos datos ahí disponibles. Si no lo hacemos, si se queda solo con que los ponemos ahí en el portal y además pensando que somos, por ejemplo, no somos Barcelona, no somos una gran capital con 2 millones de habitantes. Bueno, pues si tenemos interés en que realmente esos datos se utilicen, aumentarlo, pues tenemos que buscar mecanismos para llegar. Una de las vías es buscar estos, digamos, hubs que conecten los silos que comentabas, ¿no? Al final somos un silo, es cierto, es verdad. Para mí hay otra razón y es los estándares que comentabas. Estándares, interoperabilidad, es un problema bueno, interesante y que existe. Es decir, tienes lo diré de otra manera, nosotros aquí como Tarrasa no podemos pretender que tengamos un mercado de creación de aplicaciones, por ejemplo, que obtenga, que provoque que haya pues un aumento de la promoción económica de la ciudad. Pensar eso es irreal. Lo que tenemos que hacer es buscar conexiones para que, pues bueno, pues utilizar las potencialidades pues de territorios más grandes, otras ciudades, a nivel estado, etcétera. Y para mí estos son puntos importantes. Muy bien. Hay manos en el público, no sé dónde está el micro. Ahí está el micro. Sí, bueno, empezamos por aquí si quieres. Alberto. Buenos días, me llamo Alberto y soy italiano. Me perdonen mi catalán inexistente y mi español callejero. Tengo dos preguntas y son conectadas. La primera pregunta es simplemente ¿cuánta gente hay en España trabajando con los datos que no son pagados para hacerlo? Y la segunda es, me parece que se está hablando de communities aquí. Italia es un país un poco como España, en el sentido que hay muchas, es muy, como dicen ustedes, autonómico. Es un país muy autonómico. Mucha acción a nivel de las políticas públicas de los datos han sido hechas al nivel regional y local. También hay la política nacional, por supuesto, no es tan importante y no fue la primera a moverse. Yo creo que es como lo mismo que aquí. En la community de los civic hackers de Italia, sentimos la necesidad de no dividir la comunidad. Queremos ser una comunidad nacional. ¿Por qué? Porque no somos bastantes para servir todas las 20 regiones, las 100 provincias, los 8.000 ayuntamientos. Simplemente no hay bastante personas. La mailing list Spaghetti Open Data, yo soy uno de los administradores, es por cierto la más grande comunidad de gente que se interesan de Open Data en el idioma italiano, y hay un poco más de 600 personas. Puede ser 200 activos, 150, y no es realístico de nos dividir. Es muy necesario de tener un lugar de discusión que es único para todo el país. Y me preguntaba cómo es la situación aquí. No sé si alguien quiere responder. Aquí en España, empiezo por la última pregunta. También hay mucho a nivel regional, bueno, en este caso es comunidades autónomas y local. De hecho, el primer portal fue el de Euskadi, primer portal Open Data, y después ya empezó también Asturias, Zaragoza, y durante un cierto tiempo decíamos que esto del Open Data era periférico,
porque en Madrid no había, ¿no? Y después, en este caso, el ministerio, bueno, los ministerios se pusieron en ello y hay un portal, el datos.gov.es, bueno, si recibe premios es por algo eso, ¿no? Y además toda la normativa estatal está francamente muy bien. Pero es verdad que hay mucho colectivo local y nacional. Y acerca de la comunidad Open Data, a nivel... Hay quizá más silos, ¿no? Con lo que comentábamos antes, ¿no? Porque estáis vosotros en Andalucía. A nivel nacional, creo que el único que hay es, iba a decir nuestro, pues mírame Jesús y Antonio, el grupo de Open Data que os comentaba antes de las comunidades de las administraciones que han abierto datos, que ahora está abierto a cualquier persona que esté interesada, que no sé cuánta gente somos ya, 200 quizá, o algo así. Pero me da la sensación que vuestro colectivo en Italia es más dinámico, hay más gente. Y viene a ser, entiendo yo, como también el colectivo que hay en Francia, de los de Libertic, que también son, bueno, bastante activistas. Mar, yo voy a decir, o sea, la pregunta es, hasta donde nosotros, de hecho, con Open Creative, una de las primeras cosas que quisimos hacer era precisamente un mapeo de actores. No navegamos, naufragamos. Eso está ahí, ¿vale? Es difícil, porque incluso si miras la Open Knowledge Foundation y demás, al final eso, la métrica que tienes es la lista de correo, es difícil, ¿vale? Yo sí veo que la evolución es buena. Y de todas maneras sí, quizás más que decirte cuántos hay, más cuántos puede haber, ¿no? Bueno, sí hay a nivel mundial, sí hay un grupo, o sea, con la Peer-to-Peer Foundation sobre todo, coordina, que incluye muchas más cosas, ¿no? Pero por ejemplo en los Wikisprint sí se han mapeado iniciativas de este tipo y demás. No va a estar contado personas, pero por lo menos iniciativas sí puedes ver, y creo que yo ahora mismo es el mejor mapa que puede haber disponible, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, eso, se estaba pensando, ¿no? Que bueno, que por ejemplo en Suecia ha llegado a tener, si no recuerdo mal, un 12% de su PIB en ONGs y demás. Entonces quizás ese a lo mejor puede ser el techo que nos podríamos poner cuando lleguemos a ese primer pico, ¿no? que pongamos. Entonces casi que se ve que en todos lados estamos atomizados, ¿no? Esto es, venga, el ejército de Pancho Villa, ¿no? Cada uno por su cuenta. Pero yo sí veo que por lo menos sí que la cosa va creciendo. O sea, y tanto, o sea, además surgen distintos grupos. De hecho, vamos, con Open Creative nosotros nos llamamos Open Data Sevilla. Y fue gente del resto de España la que nos dijo, oye, por favor, cambiaros el nombre, que os da un ámbito muy acotado. Yo sinceramente a mí me pareció, o sea, yo soy más filántropo desde entonces. O sea, con todo el mundo defendiendo su parcelita a navajazos, que te digan, oye, no, invade mi espacio. Pareció estupendo. Entonces yo sí veo ahí que la cosa va más, pero ya te digo, cuantificación, si te lo responde alguien, te doy al correo y... Un segundo, aparte que tener en cuenta que hay organizaciones que se dedican a la apertura en general, no solo de los datos, como puede ser la Open Knowledge Foundation, que recientemente ha abierto un capítulo local, es decir, en España, con lo cual no solo se dedican a esto, pero también se dedican a esto. Sí, yo quería comentar una cosita nada más, porque bueno, no sé si es correcto hablar de comunidad open data en esto, ¿no? O sea, según la pregunta que has hecho, Alberto, vamos a ver, tú preguntaste cuánta gente se dedica a trabajar con datos, open o no. Quiero entenderlo así. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que pensar quién reutiliza información, pensaría, pues, por ejemplo, en el tercer sector, es decir, todo lo que es ONGs, asociacionismo, etcétera, etcétera. El problema es que probablemente no están trabajando en el concepto open, o sea, porque no saben lo que es open data. Pero llevan muchísimo tiempo trabajando con datos que obtienen de una u otra manera. Creo que hay un problema. El problema es la desconexión que hay probablemente entre este señor que acaba de hablar hace un minuto con este señor que sabe de datos, y puede que engrane muy bien, porque además tienen una visión muy concreta de analítica de qué hay que hacer con esos datos y de demanda a la sociedad, o con este otro señor que también sabe de datos, ¿no? Para poder llegar a Xavi, que tiene los datos, ¿vale? O sea, creo que aquí falta que nos hablemos un poco entre todos, ¿no? Porque ahí hay una necesidad, que somos todos, la sociedad, la ciudadanía, necesitamos formación, queremos información. Hay algunos que sí saben trabajar con datos, pero a lo mejor no hay una conexión. Las ONGs, o sea, el tercer sector lleva toda la vida trabajando con datos, con una motivación muy concreta.
pero no están en el mundo open. Bueno, paso también preguntas que hay por ahí. Recordar también que antes de nosotros estaba Jordi Graells y estaba hablando precisamente en nombre de otro grupo que es Catalunya Dades, que gestiona datos. O sea que hay colectivos, ¿no? El Opencratio, Catalunya Dades y lo que comentaba ahora Carlos, que en el fondo hay que quizá coordinarnos un poco. Però ahí hay una... Sí, una... allà, Marc, si et sembla, queden uns 15-20 minuts. Qui vulgui parlar, fem aquest torn de paraules. Sí, intenteu ser breus.